Sí, de la Patria. Abrimos la sesión del día de hoy de la Comisión de Vivienda. Saludamos a quien nos acompaña hoy día, saludamos al Ministro de Agricultura. Bienvenido, Ministro, señor Esteban Valenzuela, que nos acompaña en la sesión del día de hoy. A su vez, lo acompaña también la directora subrogante del SAC, está aquí, ¿no es cierto? Hasta telemáticamente, la señora Andrea Collado, está don Cristian Little también, director ejecutivo, está acá, de CONAF, tú eres muy bienvenido, Cristian, director ejecutivo de la CONAF, que también nos acompaña. Bueno, por la vía telemática también tenemos la presencia del jefe de División de Desarrollo Urbano, don Vicente Burgo, del Ministerio de la Vivienda, Janet Tapia, la asesora del ministro, la secretaria ejecutiva de la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, el señor Pablo Contrucci, también a quienes le damos obviamente la más cordial bienvenida. Saludamos también a los senadores que nos acompañan. Se ha excusado el senador Espinosa, toda vez que el presidente entiendo que anda precisamente en la región de los lagos. Secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente. Han llegado diversos oficios de reparticiones públicas en que se da cuenta de gastos asociados a arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles en cumplimiento de la ley de presupuesto. Se ha recibido una comunicación de la señora ministra de Bienes Nacionales en respuesta a un oficio de esta comisión con listado de licitaciones de terrenos fiscales que se envió ya a vuestros correos. También ha llegado una comunicación de la señora directora nacional subrogante del Servicio Agrícola y Ganadero, contestando un oficio a esta comisión con información preliminar sobre el número de subdivisiones de predios rústicos, según el decreto ley 3516, también antecedentes enviados a vuestros correos. Por último, se ha recibido un email de don Felipe Escalona, fundador de Activo Austral, empresa que se dedica al desarrollo de parques privados de conservación y protección del medio ambiente, solicitando se le conceda una audiencia para formular sus puntos de vista respecto de las iniciativas en la tabla de hoy. Eso es, señor presidente. Bien, muchas gracias, don Jorge. Vamos a dar una revisión a la lectura particularmente de los oficios en relación de bienes nacionales de la licitación de tierra fiscal a propósito del tema que nos está también convocando. Bueno, la sesión de hoy día, y esto en el contexto de un tema que evidentemente nos ha estado inquietando y preocupando absolutamente a todos en relación a las subdivisiones rurales. Recién venía para acá en la prensa nacional, veía una propaganda de un gran loteo de biosfera austral, vendiendo parcelas en el marco del derecho de real de conservación. Que un poco grafica el interés que hay desde lo público, cuando hay evidentemente del interés desde el ámbito de lo que significa cómo enfrentamos este tema. Nos acompañan en la sala, además de quienes invitamos, ¿no es cierto?, los senadores Kusanovich, Urresti, que está subrogando al senador Espinosa, la senadora Claudia Pascual. Por cierto, la asesoría de la Biblioteca del Congreso, nuestros asesores, nuestros equipos técnicos también, en un tema del cual evidentemente que queremos nosotros avanzar. Ayer hablaba con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, en relación al mecanismo de cómo avanzar en este tema. Él nos señalaba que se está trabajando también en algunas propuestas. Lo que hicimos los senadores fue en definitiva poner estas tres mociones en el contexto de poder sentarse a conversar sobre la búsqueda de alguna alternativa de instrumento legislativo nuevo. Hemos escuchado, ministro, y hemos leído las intervenciones suyas respecto de este particular, y yo creo que hay un común denominador, que hay una necesidad de construir un marco legislativo distinto, nuevo, que se haga cargo, ¿verdad?, de esta realidad. Una realidad que tiene diferentes aristas. Tiene aristas desde el mundo del agro, ¿verdad?, del mundo rural, lo que le significan a los propietarios respecto de la situación que ellos están viviendo. Aquí ha habido hartos planteamientos en relación a la agricultura familiar campesina, los programas, los planes. Todos los que conocemos y que estamos vinculados al mundo rural hemos visto este proceso fuerte de migración, ¿verdad?, desde el campo hacia la ciudad hace muchos años. Este es un proceso casi ya de décadas y que evidentemente ha ido envejeciendo a muchos sectores de las poblaciones rurales.
Reconocemos también que allí han habido interesantes impactos en materia de gestación de proyectos de alta innovación tecnológica que ha generado también una nueva mirada al mundo de la agricultura y nos alegramos evidentemente de eso. Y ahí es donde nosotros vemos, ¿verdad?, esta suerte de presión que hay desde la ciudad y que hay desde lo rural. Uno, en este mercado de parcelamientos que se ha producido, y por otro lado, desde el punto de vista urbano, del residente urbano, en este deseo de buscar formas de vida distintas. Las causas no las vamos a enfrentar acá, ¿verdad?, respecto de cuáles son, porque son diversas, pero creemos que más allá de ello es el minuto para avanzar en este tema. Los parlamentarios han presentado 3 mociones, 3 proyectos de ley, que junto con la búsqueda de algunos caminos, ¿cuál es la dificultad que nosotros siempre vemos, que usted, ministro, los conoce? Son los detalles que uno siempre está articulando ideas, bordeando, como decimos nosotros, orbitando en torno al problema, para no caer en los típicos problemas de admisibilidad. Y cualquier norma de esta naturaleza va a requerir mucho la coordinación de muchos servicios, y desde ahí, desde la partida, ya entramos con esos problemas legislativos y no queremos hacer una norma que en definitiva maquille el fondo del problema. Por eso las conversaciones con el Ministerio de la Vivienda para nosotros son súper relevantes, y ojalá que en esta construcción nosotros pudiéramos realmente arribar a este tema. Estas 3 mociones ya fueron refundidas la semana recién pasada. Nosotros tenemos un proceso legislativo desde el punto de vista de lo que significa probablemente su tramitación. Con esta fusión nosotros vamos a procurar construir un texto, ¿verdad?, único, vamos a pronunciarnos sobre ese texto en particular, someterlo a la sala, ¿verdad?, para que a su vez abramos el proceso, todo lo que significa las indicaciones, que evidentemente hay que incorporarlo. En ese camino esperamos coordinar sinceramente, y Janet, tú que estás acá, coordinar lo más que se pueda, obviamente, con el Ministerio, porque desconocemos en este minuto qué es lo que va a realizar en definitiva el MIMBU en relación a este tema. Presentar un proyecto, coparticipar en la tramitación de esto a través de algún tipo de indicaciones sustitutivas u otras, pero sí lo que queremos evidentemente es procurar que este trabajo legislativo, y con Carlos hemos tenido experiencia en las tramitaciones de otras leyes, y tú también, Janet, en el caso de la Ley de Integración Social Urbana, que a veces el trabajo prelegislativo, el trabajo de coordinación de los equipos técnicos, ayuda de manera sustantiva en ahorrar tiempo y avanzar con más celeridad, con más acuerdo en la tramitación de estos proyectos. Creemos que ese es el objetivo que tienen en realidad todos los senadores que presentamos estas mociones, es procurar que nos sentemos en la mesa de una buena vez y busquemos los caminos para este tema. Así que, ministro, le doy, senador Urresti. Sí, presidente, gracias. Un segundito, por favor, ministro. Gracias por la palabra para que sea provechosa la intervención del ministro. A mí me parece increíble que tengamos al ministro de Agricultura en la Comisión de Vivienda. Y creo que este es uno de los errores que tiene este proyecto. Yo, ministro, estoy de acuerdo en principio con el decreto del SAC, pero ¿qué tiene que ver el SAC? ¿Qué tiene que ver el SAC con el ordenamiento territorial, en este caso de las parcelaciones? Yo creo que aquí había una tremenda omisión del SAC anterior, y simplemente las cosas se hacían por hacerlas. El SAC con suerte tiene facultades, o debiera tener facultades para efectos de para efectos de calidad de los suelos, pero no puede Ministerio de Agricultura establecer el ordenamiento territorial en esta zona. No tiene nada que ver. Aquí tiene que estar la Dirección de Obras Municipales, como lo decía la alcaldesa de Valdivia. Aquí tiene que estar el plano regulador, como lo decía el alcalde de Puerto Vara. Aquí tiene que estar el trabajo de los servicios municipales y los núcleos urbanos, el Ministerio de Vivienda, como lo decía el alcalde de Río Ibáñez. Esto es una paradoja. Es una paradoja que, en definitiva, en esta Comisión de Vivienda esté el ministro de Vivienda abordando una situación de ordenamiento territorial. El SAC
tiene enormes competencias, enormes desarrollo, una tremenda trayectoria en materia de plagas, en materia de esa naturaleza. ¿Qué es lo que tiene que ver el SAC con 300, lo decía el alcalde de Río Bañez, no me acuerdo, David, tú me ayudas en qué sector, un lote, claro, una situación brutal. ¿Qué tiene que ver el SAC ahí? ¿Qué tiene que ver? ¿Dónde tiene funcionarios? ¿Dónde tiene competencias? No solo normativas, tiene competencias para verificar eso. Ahí tiene que estar el alcalde, porque ahí va a haber un tema de retiro de residuos, que va a ser brutal. Ahí tiene que estar el Servicio de Evaluación Ambiental, porque va a haber contaminación. Ahí tiene que estar el Ministerio de Transporte, porque cómo van a ingresarlo. Entonces, esto es realmente para Ojal, y yo lo quiero decir con todas sus letras, ministro. La descoordinación suya con el Ministerio de Vivienda es brutal. Es brutal. Y yo no me gusta que este tipo de decisiones. Soy autor del primer proyecto de ley, que incluso el ministro Montes lo firma. La descoordinación de usted y la falta de diálogo es brutal. Porque una cosa dice el Ministerio de Vivienda, otra cosa dice el Ministerio de Agricultura. Usted firma un decreto y hay un conjunto de actuaciones y usted nunca más va a aparecer en esta discusión. Porque la solución no pasa por ustedes. No pasa por el SAC, pasa por el ordenamiento territorial, tener un instrumento que así como nosotros pudimos establecer, en el caso, por ejemplo, de los humedales urbanos, que pudimos establecer que aquellas humedales que cumpliendo las características están total o parcialmente dentro de un instrumento de planificación, que es el plano regulador, y pudimos buscar ahí una solución, a mí me sorprende la descoordinación entre ustedes. Usted firma un decreto y queda una tendadera en todo Chile. Estoy de acuerdo con el principio del decreto, pero la solución, a mí lo que me interesa, y al menos los gobiernos están para solucionar problemas, no para generar más problemas. Aquí quedamos en una zona muerta. Viene el presidente de la comisión, todos asentimos la necesidad de fusionar estos tres proyectos, son contradictorios, pero abocarnos a una discusión y legítimamente cada parlamentario y las distintas fuerzas políticas, y cada uno argumentará a favor o en contra. Pero me parece brutal la descoordinación entre ustedes. Y esto es decir, ¿cuánto? ¿Vamos a durar 2 años, 3 años, 4 años? Y esto es un mensaje para los chantas, para los que no hacen bien los proyectos, para el tipo que lo hace al fuera de la ley, que elude el impacto ambiental, que elude la calidad de suelo, que elude el trabajo con la coordinación con los alcaldes. Nos decía el alcalde de Puerto Vara, espectacular, ordenado, no sé si es arquitecto, pero muy, muy ordenado, y lo tiene ahí. La alcaldesa de Valdivia, la primera lugar donde se hicieron las suspensiones, paralizaciones. La ley la hicimos con ella, la hicimos con su equipo. Y nos decía lo mismo. Senador, mire, por un lado agricultura, por otro lado vivienda, no dialogan, y tenemos un decreto de paralización, y aquí esto, ¿quién se beneficia? El que elude, el que no hace bien los temas. Entonces me preocupa enormemente, termino con esto, presidente, que tengamos este nivel de dispersión, esta falta de descoordinación. Y a mí me gustaría que ministros con experiencia parlamentaria, como el caso suyo, el caso de Montes, principalmente suyo, ministro Valenzuela, hubiera coordinación, pues. Porque ustedes no pueden traer un problema, generar un problema simplemente sin buscar las soluciones. Estamos todos de acuerdo a las soluciones, pero estamos llamados a las soluciones, no al mensaje bonito, porque se está perdiendo suelo, se está afectando a los alcaldes están en una situación brutal con esto, brutal de inmanejable el territorio. Nos decían incluso carabineros, gente de orden público, que también no tienen cómo cubrir aquellos sectores, corredores biológicos. Hablábamos con la ministra de Medio Ambiente para que decir, entonces hay una descoordinación brutal. Y eso es lo que yo lamento que Agricultura no tenga esa capacidad de articularse con otros ministerios y tengamos simplemente estas declaraciones. Yo no sé si hay otros intereses, eso ya sería buscar otras aristas, pero la descoordinación es brutal. Yo espero, presidente, que nos aboquemos a votar esto
que se entienda, y esto es lo último, una visión centralista, una visión desde Santiago, sin entender lo que nos decía el alcalde de Río Ibáñez, lo que nos decían los alcaldes de la zona central o lo que nos dicen los alcaldes o autoridades de la zona de La Serena. Incluso más al norte de La Serena también se está haciendo este loteo. Entonces, no hay ninguna visión coherente. Lo que aplica en Aysén no tiene nada que ver en Punta Choro. Me tocó estar en Punta Choro, vaya a la entrada de Punta Choro como está loteando. Punta Choro, plano, desierto. Entonces, eso, presidente, ver cómo se coordina, porque acá nosotros vamos a tener que legislar, vamos a tener que tener una situación, pero no podemos tener este nivel de despelote entre los ministerios, porque al final del día es la gente de la región, la gente que uno representa, la gente que te llama a distintos lugares, la que no ve claridad respecto de estas medidas. Gracias. Sí, muchas gracias, senador. El problema que tenemos con este tema es lo que nos pasa a propósito con el borde costero y la administración de la Armada. Ya, que tampoco hay gestión territorial, ¿verdad?, respecto de ese territorio, y que en el último tsunami, ¿verdad?, quedó de manifiesto los problemas de falta de planificación urbana en ese contexto. Bien, ministro, le ofrecemos la palabra. Antes de eso, señalar que también nos acompaña del Ministerio de Agricultura, entiendo, del jefe del Departamento Jurídico, don Jorge Maluenda, asesor legislativo, don Ricardo Moyano también. Entiendo que están, por lo que me señalan acá, don Ricardo y don Jorge está allá. Así que bienvenidos también todos, ¿verdad? Ministro. Muchas gracias, presidente, senadoras, senadores. Bueno, no puedo soslayar porque parece interpelación, ¿no? Precisarle al senador Durresti que no hay despelote, ¿no? Lo que había más bien es históricamente omisión lesiva y pirinola de darse vuelta en los problemas y no actuar. El senador Durresti conoce con detalle todas las trabas. No obstante, hace 15 años están establecidos los planes regionales de ordenamiento territorial y llevamos década y media buscando destrabar los reglamentos, implementarlos y que no existan vetos ocultos, oligárquicos, de planificación de lo que fuere, para que estos instrumentos de planificación esenciales para los territorios puedan funcionar. Aquí, en contrario census de sus palabras, lo que hay es coordinación fina con el ministro Carlos Montes. Aquí hay, en el contexto del CONICIVIT, casi una docena de ministerios trabajando hace 2 meses, equipos técnicos, para preparar con la seriedad debida una propuesta al Congreso que va a tener, como usted bien dice, presidente, que dialogar con los proyectos bastante contradictorios entre ellos, de las 3 mociones de los senadores. Este ministerio, obviamente, en su deber de la seguridad y la soberanía alimentaria, tiene simpatía por uno de los proyectos que asegura, a diferencia de otros que permiten la subdivisión independiente de la actitud ganadera, agrícola o forestal de los territorios, incluso en vía de conservación, porque acá se requiere regular. Ahora, cada cual viene una tradición. Nosotros provenimos de la tradición de la cooperación alemana, y Peter Hangel siempre enseña, hay 3 tipos de corrupciones: las coimas, el tráfico de influencia, y la mayor son las omisiones lesivas. Entonces le pediría también, por su intermedio, presidente, que el senador Durresti lea bien lo que hicimos. No hay decreto. Aquí hay una instrucción interna en base a la obligación de la coordinación que tienen que ejercer las agencias estatales, porque además el artículo 55 del decreto de fuerza de ley, el número 458, dice: corresponderá a la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo respectivo cautelar que las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales con fines ajenos a la agricultura no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana intercomunal. Lo que hace esa instrucción
Es decir, 3 cosas obvias. Es una instrucción de este ministerio mientras se logra el acuerdo parlamentario y el reglamento para poner seriedad en esto. Y esa instrucción dice, el ministerio, el SAC no prohíbe, está ahí archi establecido. Pueden seguir habiendo aprobación de parcelaciones, nosotros no podemos caer en prevaricación y en no cumplir las normas, pero dice, hay que preguntarle al Ministerio de la Vivienda, que como sabemos, entre comillas, la superintendencia de cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones son las divisiones de desarrollo urbano de la Seremi respectiva, preguntarle si existe algún instrumento de planificación. Hay uno de los proyectos que hace mención a los planes metropolitanos de 3 ciudades. Ahí hay bastante ignorancia, no omisión, porque hay muchas otras ciudades. Yo fui alcalde de Rancagua, desde el año 93 hay un plan intercomunal entre 5 comunas. Todos recordarán el caso Cabal. Ahí no se pudo desarrollar, porque claro, tenían que consultarle a 5 municipios si podían generar loteos urbanos de alta densidad en zonas que estaban conservadas para actitud agrícola, en el caso de la gran intercomuna de Rancagua, Machalí y otros municipios. Entonces preguntar a desarrollo urbano, ¿hay planes? ¿Hay plan regulador? ¿Hay plan intercomunal? Hay casos en que hay regiones que han dictaminado planes de ordenamiento del borde costero. ¿Está o no? ¿Hay instrumento de planificación sobre estos terrenos que se están loteando? Obligación de coordinación, como además se ha conversado con las autoridades pertinentes. Y se ha pedido en este Consejo de Ministros, que es el CONICIVIT, que preside el ministro Monte. Segundo, preguntarle a CONAF, y en eso el propio senador Durresti ha hecho un enorme aporte, porque él empujó la ley del derecho real de conservación, si hay bosque nativo, porque el bosque nativo, con otros fallos de la Contraloría General de la República, recordaremos los temas de bosque esclerófilo y su conservación en laderas, ¿no? Acá tenemos un dato que lo entrega la CONAF. La región que tiene la mayor cantidad de loteo el año 2021, que es la región de los lagos, casi 20.000, el 57% de las parcelas, 57% de las hectáreas de las parcelas loteadas, tiene bosque nativo. Ya hay una ley que la Contraloría ha sido expresa, la ley de bosque nativo y su conservación, que exige plan de manejo, que hay alternativas también de uso sustentable. Es una ley superior que obliga en el principio de coordinación a que el SAC le pregunte a la CONAF, ¿hay bosque nativo? Hay también, por temas de prevención de incendios, caminos, acceso para el enfrentar su destrucción en estos problemas de incendios que, como hemos visto, son graves por el cambio climático. Y también el consultar al Ministerio de Obras Públicas si hay proyectados caminos rurales, usted sabe que hay mucha disputa en algunas zonas, que han cerrado caminos rurales que fueron de uso público, y también por un reclamo gigantesco de la agricultura familiar campesina en todo el centro norte del país, que nos dicen se van secando, entre muchos problemas, se van secando la APR, los sistemas sanitarios rurales, porque acá se hizo parcelizó. No hay en muchas partes, cada cual no sabemos si tienen permiso, y ahí hay un trabajo también con el Ministerio de Obras Públicas, van haciendo pozos, reclamo gigantesco de la agricultura familiar campesina por los perros silvestrados que están saqueando ahí problemas que tienen que ver con la matanza de gallinas, de corderos. Estamos incluso con Agroseguro teniendo que abrirnos a eso, entre múltiples problemas y reclamos por no respeto del bosque nativo. A propósito, presidente, Aysén también tiene un número importante de bosque nativo en las áreas que se han ido loteando. Entonces lo que hay es un instructivo
para cumplir. Ayer salía una columna de Patricio Herman, un destacado urbanista y defensor de la planificación seria en el país, que además critica al Ministerio y al SAC porque siempre estuvo en el espíritu, entre comillas, de este decreto del año 80, de que había que conservar la vocación rústica y agrícola de lo mismo. Entonces allí hay debate para ir cerrando. Están trabajando este conjunto de ministerios. Yo creo que es muy importante hacer un seminario desapasionado, serio, con los núcleos clave, con los puntos de convergencia de estos tres proyectos, también con los puntos de divergencia, con actores, colegios de arquitectos, también hay asociaciones, que yo tuve una buena impresión. Una de estas asociaciones de vendedores de parcelas dice, solo en suelo calidad 6, 7, 8. Tiene que estar la conservación, hay que hacerse cargo del tema de la basura. ¿Qué vamos a hacer? Porque aquí hay una polaridad, uno que regula estrictamente y otros dos que, sin desmedro, hacer caricatura, hacen más bien un laissez-faire del territorio. Vamos a exigir un plan silvoagropecuario, va a haber un plan de manejo, va a existir la posibilidad de que tengan un sistema de agua común. Son debates muy relevantes. Vamos a someter todo a condicionamientos de otros proyectos de ley para esperar otra década más, o vamos a hacer un proyecto de ley serio. Termino con esto. El mundo y el país también, la gente tiene tres inseguridades y demanda, por tanto, tres grandes seguridades: seguridad ciudadana, seguridad social y seguridad alimentaria. Y este país tiene solo, según distintos informes, entre 8 a 10% de su tierra que tiene aptitud agrícola y ganadera fuerte, que ha costado miles de años en algunos casos, como todos sabemos, y viene la ley del suelo, poder cuidar. Entonces este ministerio, que es el Ministerio de Agricultura, que, perdonen, estamos acá porque hicimos una instrucción que obliga a tener ciertos informes a la vista para cumplir un decreto como cosa básica, porque como dice Heidegger, el ser y el tiempo, ¿no? Hay que ser también en el tiempo, no hay que ser solo en la idea o en las perspectivas, en las tierras prometidas, como que hace como Moisés. Aquí se requiere buscar actuar en este tiempo, pero sabemos, y somos respetuosos de eso, lo hemos dicho hasta el cansancio, de que el Ejecutivo con el Poder Legislativo tiene una responsabilidad mayor de lograr, ojalá, durante este segundo semestre, tener una legislación que permita regular esto y con todas las consultas y a la pertinencia territorial de estos planes reguladores o planes intercomunales o planes regionales de ordenamiento territorial, que por cierto los valores locales también se establezcan, pero tienen que haber mínimos, y conservar el terreno agrícola y conservar el bosque nativo, a juicio de este ministerio, son cuestiones insoslayables. Bien, muchas gracias, ministro. Le voy a dar la palabra, que tiene que además hacer una gestión también en unos minutos más, la senadora Claudia Pascual. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro, a la directora subrogante del SAG, al director ejecutivo también de CONAF y a los asesores legislativos y la división jurídica también con cuales se está acompañando, ministro, por supuesto también a los senadores y todo el personal de acá del Senado que nos acompaña, digamos, asesores, asesoras. Biblioteca del Congreso. Yo lo primero que quiero plantearle, ministro, es que a pesar de que pareciera que hay solo una visión, aquí no estamos todos los senadores con la misma visión. Yo quiero destacar, en primer lugar, que es precisamente desde el Ministerio de Vivienda que se nos convocó hace unos meses atrás a visualizar la problemática de las parcelaciones que se están viviendo, y por lo tanto se nos convocó incluso a ver si acaso había o no había piso para congelar el decreto ley
3.516. Quiero recordar esto porque yo estoy concordando con usted que siento que el oficio que manda el Ministerio de Agricultura es una decisión coordinada con el Ministerio de Vivienda. Eso es lo primero que quiero destacar porque me parece que es en honor a la verdad, digamos. El propio presidente estuvo en esa reunión, nos convocaron a eso, entonces no es una situación como un conejo bajo el sombrero, digamos, ¿no? Y quiero también, solo en honor a la transparencia, también plantear que si uno lee efectivamente el oficio del Ministerio de Agricultura, nosotros estuvimos el día lunes pasado escuchando a los alcaldes, alcaldesas, que aquí también se relataba por el senador Urresti, la alcaldesa de Valdivia, Puerto Vara, de Río Ibáñez, pero también a desarrolladores inmobiliarios rurales e incluso a las cooperativas eléctricas, con distintos puntos de vista indudablemente. Pero yo quiero destacar que en primer lugar el oficio lo que hace es algo que los alcaldes, y en particular la alcaldesa de Valdivia reconocía, es una medida parche, es una medida de urgencia que no puede ser la medida eterna, ¿no? Y yo desde ese punto de vista lo respaldo plenamente porque creo que es un oficio que instruye tener y solicitar informes bajo la sospecha de vulneración del artículo 55 y 56 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y bajo la sospecha de cambiar, ¿no? La vocación rústica y silvoagropecuaria, digamos, para lo cual están estas subdivisiones prediales. Entonces yo entiendo perfectamente esa parte de la exposición, ministro. Yo creo que hay que tomar de repente decisiones complejas en ese sentido. Creo, además, y yo defendí al menos el lunes pasado, lo cual me parece a mí que no corresponde, que es decir, por qué se le va a preguntar al MOP el tema de las aguas potables rurales, por qué se le va a preguntar a la CONAF, que me van a perdonar, yo lo dije así también con todas sus letras el lunes pasado, o sea, si la CONAF no sabe dónde tenemos bosque nativo, dónde tenemos vegetación esclerófica, ¿a quién miércoles más le preguntamos si es el organismo pertinente? No sé si me... Entonces yo creo que esas dudas no son las que nos debieran tener acá. Yo creo que lo que nosotros deberíamos estarnos preguntando, ministro, es, dado este oficio, ¿cuánto es más o menos, como dirían mis profesores de castellano, que no se dicen más menos, sino más o menos? ¿Cuánto es un aproximado de tiempo que podemos decir este oficio dura? ¿Con cuánto tiempo podemos coordinadamente también, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura, generar la legislación permanente que permita seguir desarrollando nuestro asuelo agrícola, pero también seguir desarrollando una planificación urbana que nos permita generar solución a las distintas problemáticas que se han generado producto de esta subdivisión predial exponencial, súper explosiva que tenemos en los últimos 10, 15 años y sobre todo desde la pandemia, y que nos permitan efectivamente elevar la calidad de vida. Yo comparto plenamente la necesidad y soy de las pocas que opina acá, que necesitamos cuidar nuestro suelo rural, que necesitamos mantener generar soberanía alimentaria, que necesitamos hacer más productivo también el campo, indudablemente, pero que también necesitamos generar soluciones habitacionales y generarle a los municipios y esas soluciones habitacionales con todas las dignidades que implican, con acceso a servicios públicos, con conectividad, con etcétera, digamos, ¿no? Con las cosas que hoy día no se cuentan. Yo creo que entonces, para mí la gran pregunta, ministro, y me aprovecho, y perdone si es que no alcanzo a escuchar la totalidad de la respuesta, pero como le comentaba al presidente, tengo que irme a hacer una gestión por una comisión mixta por ley Antonia que tenemos que resolver con la Cámara de Diputados ahora a las 10:30, tengo que cruzar al otro lado del edificio. Es ¿cuánto tiempo cree usted que podemos elaborar una mejor legislación y cuántos de criterios, a propósito que usted está hablando de o qué criterios, digamos, en esa mesa de trabajo que hay, se pueden establecer efectivamente para mejorar nuestra legislación que nos permitan llegar, en algunos casos, a soluciones intermedias y en otros casos seguir manteniendo, digamos, la observancia más estricta de la vocación rústica de los predios? No sé si me explico la pregunta. Eso, presidente. Gracias. Sí, muchas gracias, senadora.
Aquí, ministro, yo creo que hay un propósito de fondo en las tres mociones que se presentaron. Es básica, más allá de la diversidad que hay entre ellas, ¿ya? Más allá de la diversidad que hay entre ellas. Además que está el convencimiento adicional de que aquí, evidentemente, hay que construir una estructura legislativa nueva, un marco regulatorio distinto, nuevo, que se haga cargo en el conjunto de la realidad. No critique el fondo del tema de la ley, porque en definitiva, si estamos aquí sentados hoy día, es precisamente por el interés que nacen de estas mociones de llevar adelante un proceso de búsqueda de un camino de solución. El Ministerio de la Vivienda nos convocó, como bien decía la senadora Pascual, hace 2 meses atrás, más o menos, a una reunión precisamente a plantearnos su estrategia. ¿Cuál era la estrategia del Ministerio en ese minuto? Congelar por 3 años subdivisiones y permiso de edificación. Ese fue el planteamiento. No tuvo piso, sin duda, porque ¿qué pasaba con aquellas personas que legítimamente tienen inscrito hoy día en el marco de todas estas limitaciones que tiene la norma actual y que tiene su propiedad inscrita en el Conservador de Nicaragua? Estaba siendo impedido de construir en su propia propiedad. Posteriormente rebaja de 3 a 1 año, ¿ya? Y tampoco tuvo piso, me refiero al congelamiento, tampoco tuvo respaldo institucional en ese contexto. A consecuencia de esto nace la circular 675, ¿verdad? La 675, entiendo, ¿verdad? Del Ministerio de Agricultura, en el cual establece, yo entiendo que este oficio, 637, yo entiendo que ese circular no prohíbe las subdivisiones, no las prohíbe. Lo que sí establece, ¿no es cierto?, es la exigencia de nuevos requisitos para que el SAC determine, ¿verdad?, este tema. Ahí está el informe del CONAF en caso de, ¿verdad?, el informe del MOP en caso de, o incluso estudio de impacto ambiental en caso de que estén cerca de áreas silvestres o parques u otras zonas de bajo protección. El tema está en que aquí nosotros creemos, ministro, que aquí hay que compatibilizar una realidad. Hay un sector de la población rural que, independiente de todos los esfuerzos en materia de agricultura familiar campesina, en materia de tecnología, en materia de desarrollo, etcétera, etcétera, vemos un sector rural, ¿verdad?, que ellos socialmente, uno habla con las personas. Yo en mi región veo un sector rural súper envejecido, ¿ya? Porque los jóvenes simplemente, a pesar de todo lo maravilloso que el Ministerio, ¿no es cierto?, pudo haber promovido en materia de desarrollo, no ha logrado generar un impacto que involucre, ¿no es cierto?, un real sustento de su desarrollo, de sus vías en materia para él, para los padres, ¿verdad?, para sus propios hijos. No es posible. Los jóvenes simplemente han emigrado prácticamente del campo, y esto es una cuestión que tiene ya décadas y décadas de desarrollo. Rara vez vemos un pequeño campesino transformarse en mediano y el mediano en grande, sino que al contrario, uno ve el mediano haciéndose más pequeño y el pequeño muchas veces desapareciendo en manos de especuladores, del cual creemos que también nosotros tenemos que hacernos cargo de esa realidad. Ministro, todos los que conocíamos, ¿verdad?, el desarrollo de las ciudades, yo recuerdo, por ejemplo, la Rotonda Grecia, era el límite casi urbano de la ciudad, y de ahí para allá estaban las viñas. Ya no existe ese suelo agrícola. Entonces, evidentemente que también hemos sido corresponsables, con toda la responsabilidad que tenemos todos los actores a lo largo de los años, que se ha generado el escenario que tenemos hoy día. No hay ciudad en el país, en Chile, ¿verdad?, que no haya crecido a costa precisamente de los suelos de la periferia. En Coyhaique hay una calle que está a 6 cuadras de la plaza de Coyhaique, que se llama Las Quintas. Era el límite tradicional de la ciudad, porque de ahí para arriba habían quintas. Eso obviamente ya no existe. Entonces, todas las ciudades han crecido en este contexto, con todas las dificultades, probablemente con un mal diseño, con una mala planificación, con instrumentos absolutamente insuficientes, inadecuados, con municipios debilitados. Hay muchos municipios que ni siquiera tienen direcciones de obra. Pero bueno, frente a esta realidad y frente a esta diversidad, nace en esta idea fundamentalmente de buscar un camino de encuentro, porque creíamos que ni la idea de congelar era el camino adecuado, porque era meter la cabeza bajo la tierra, ¿no es cierto?, y esperar qué es lo que pase. Íbamos a estar en 3 años, en 1 año más, buscando nuevamente prorrogar la vigencia, ¿verdad?, de estos congelamientos. No era el camino. Por otro lado, hay el legítimo derecho también que tiene ese pequeño propietario de decir, bueno, yo ya estoy cansado de la vida que tengo, le he hecho empeño a esta pega, ¿no es cierto?, he tratado de hacer las cosas, no he podido salir adelante, yo tengo que buscar una alternativa, yo tengo los años, están tomando decisiones personales también válidas y legítimas,
porque tampoco por una circular se puede pretender hacer la erradicación de la población rural porque no puede vender, porque tiene que poner 1000 requisitos. Tampoco, no podemos obligar a la gente, ¿verdad?, a seguir en una actividad del cual ve que no tiene mucho destino en la condición en que está. Por otro lado, hay otra realidad, la ciudad, con todas las dificultades y toda la falta de planificación y todos los problemas que tenemos hoy día con la ciudad. Con el Ministerio acabamos de dictar la Ley de Integración Social Urbana, precisamente que busca revertir ese problema. ¿Por qué la población más humilde, la gente más pobre, no sé, teníamos que meterlo en la periferia de las ciudades muchas veces sin servicio porque los suelos eran baratos, porque era gratis, porque era de menor costo lo que haya sido? Y eso evidentemente también se ha producido otro fenómeno. Este fenómeno donde hay población urbana que busca también otras condiciones de mejorar su calidad de vida y quiere irse a la ruralidad. El alcalde de Puerto Vara decía, bueno, la ruralidad no hay por qué oponerse, dice, hay que vivir en ruralidad, él decía, es legítimo. El tema está que hay que ordenarlo. ¿Cómo hacemos estos procesos? A la Asociación de Desarrolladores, claro, hablaban, no ocupemos los suelos 1, 2 y 3. Yo no tengo suelos 1, 2 y 3 en la región de Aysén. Clases 1, 2 y 3. Salvo en 2, 3 puntitos focalizados de mi región, ¿no es cierto?, en la ribera del lago General Carrera, en Chile Chico, Ibáñez, Vallajara, el resto no tengo, por lo tanto se me queda abierto todo ese tema. Pero sí tengo bosque. Y yo venía hoy día por la radio, ¿no?, oye, biosfera austral, ¿ya?, en el marco de real derechos de conservación, ¿ya? Entonces, se nos están llenando también de estos cowboys de fin de semana que no buscan incorporar ni desarrollar absolutamente nada. En realidad lo que buscan ellos es una satisfacción muy personal de vivir en un ambiente prístino de belleza, donde se comprometen a no tocarlo, pero no ese es su real interés. Su real interés es querer vivir en ese entorno, salir de la ciudad, porque están agobiados de salir de la ciudad. ¿Por qué esas familias hoy día? Sencilla. En Coyhaique, en la ciudad de Coyhaique, un terreno cuesta entre 100 y 120 millones de pesos. En una ciudad que además hemos sido incapaces de generar un ambiente libre de contaminación y vivimos en la región, ¿verdad?, con una de las ciudades, en algunos episodios del invierno, de los mayores niveles de contaminación. ¿Qué hacemos en ese sentido como estructura pública? ¿Cómo construimos mejores ciudades? ¿Cómo construimos mejores desarrollos urbanos? ¿Cómo compatibilizamos esta zona limítrofe, ¿verdad?, entre la ciudad y el mundo rural, que siempre va a haber un punto ahí de conflictos, de roces, que no deberían de serlo? Lo que buscan estas 3 mociones es sentarnos precisamente y buscar solución. El senador Urresti hablaba del tema del SAC. ¿Qué tiene que ver el SAC con la planificación urbana? Se radica a emitir las autorizaciones para los efectos del loteo, pero después de eso, ¿qué pasa? Hasta ahí llega el SAC nomás. ¿Qué pasa con la Armada? Imagínense, con el borde costero pasa exactamente lo mismo. Una entidad que autoriza y ahí quedamos después con los problemas. Creo que esto hay que cambiarlo. Y esa es la idea de lo que gusta este tema. Con todas las debilidades que tienen estas 3 mociones, lo que hay debajo, ministro, solamente hay una voluntad. Lo que hay debajo de estas 3 mociones, más allá de los contenidos, hay un propósito de sentarnos en la mesa para construir una arquitectura distinta, que procuremos hacernos parte del problema que en el fondo estamos viviendo. Porque hay gente que se nos está yendo de la ciudad y que, bueno, debería ser además una política, debería ser además una situación que queríamos quizás estimular. Por años criticábamos la migración campo-ciudad, ¿no es cierto? Y era un hito de discusión permanente. Y era una situación conflictiva, que era una cuestión negativa, que era una cuestión que no debería pasar. Hoy día se está generando, entre comillas, ¿no es cierto?, un proceso inverso y nos parece mal. Creo yo que hay que regularlo, porque eso no lo vamos a poder parar, ni por una circular, por más allá que le pongamos cortapisa a un proceso de tramitación de un permiso de loteo, ¿ya? La gente que tenga que hacer algún informe lo va a hacer, no me cabe la menor duda, pero sí nosotros creemos que hay que buscarle una salida, una solución. Ese es el motivo del tema por el cual queremos sentarnos en esta discusión. Y por eso le agradezco, ministro, que más allá de las diferencias de los puntos de encuentro esté acá, porque creemos que lo que queremos nosotros es precisamente eso, buscar arribar a ponerle presión al Estado, ponerle presión hoy día al gobierno de la mejor forma posible. Estamos hablando, yo he hablado regularmente con el ministro tratando de cómo avanzamos en la mejor forma posible para construir una buena alternativa. Y esto que está aquí es un camino, es una oportunidad para sentarnos en la mesa para poder discutir sobre este particular. Yo creo que
Comparto absolutamente lo que dice usted, ministro. Usted, el oficio no limita bajo ningún punto de vista, yo nunca lo he dicho tampoco así, por lo demás. Establece sí requisitos nuevos, o sea, requisitos de permisos previos, ¿no es cierto?, también para que el SAR realice las autorizaciones pertinentes, pero creemos que evidentemente tenemos que construir esta alternativa. Creo que ya no podemos, a través de una circular, prohibir a un mundo rural que quiera hacer algo diferente. No podemos prohibir también a la población urbana que quiera vivir en una condición distinta, solamente porque nos falta una estructura, una norma que nos hagamos cargo del fondo del problema. Al final de cuentas, lo que estamos viendo es fracaso de las políticas del agro para desarrollar una agricultura sustentable que permita el desarrollo, que permita que la gente logre sus proyectos de vida, que salgan adelante, que avancen en ese proceso. Por otro lado, también es fruto de nuestra propia debilidad el hecho de que no tengamos las ciudades en los niveles de desarrollo, de integración, que todos quisiéramos también. Y ahí estamos nosotros entre medio tratando de colaborar en este proceso, nada más. Senador Kusanovich y senador Urresti. Gracias, presidente. La verdad que desde que llegué acá en la primera sesión de la comisión me tocó ver un proyecto que la división mínima se quería hacer de 5 hectáreas. La verdad que cada vez encuentro más loco esta cuestión. Yo la verdad que encuentro que la gente se va a los sectores periurbanos por 2 condiciones. Una, porque el Estado de Chile dejó de ofrecer las soluciones habitacionales necesarias, y segundo, porque hay gente que quiere vivir lejos de la ciudad y quiere vivir en el campo, y es un derecho. Por lo tanto, poner restricciones a eso me parece una locura. Lo que hay que hacer es solucionar el déficit habitacional que se produjo a partir del 2004, cuando se cambiaron las políticas habitacionales en Chile, y hay que volver a construir vivienda en forma masiva, y ese tema hay que solucionarlo de una vez por todas. Yo no sé por qué se cambiaron unas condiciones que funcionaban por unas que no funcionan, pero la cosa que la crisis partió del 2004 en adelante, y tenemos este problema que tenemos que solucionarlo, pero prohibir que la gente se vaya al sector periurbano me parece una locura. Lo que hay que hacer es al contrario, en vez de poner restricciones hay que facilitar la ocupación de las hectáreas rurales, hay que decir que el porcentaje mínimo de edición podrían ser 2.000 metros cuadrados, cosa que en una hectárea podemos poner muchas más personas en vez de media hectárea, digamos. Yo iría para el lado contrario, no para la prohibición, sino para facilitar los temas donde hay que incluir los anchos de los caminos y cosas como ese tipo, cosas que a futuro no se generen problemas más graves. Pero acá en Chile tenemos las mejores tierras, ya se ocuparon acá en el Valle Central de Chile. La verdad que tenemos la mitad de Chile viviendo en la zona central por una mala política de distribución de impuestos, que podríamos haber generado una distribución de impuestos que genere una ocupación homogénea de todo el territorio chileno, y no lo hicimos. Ya es tarde, ahora no sé cómo lo podemos arreglar, pero hay una serie de temas que se han generado acá a través del tiempo que hay que corregirlo y arreglarlo. Pero empezar a prohibir las cosas va a generar nomás que todo va a subir de precio, los terrenos de las ciudades van a subir de precio, vamos a generar un desequilibrio en el sistema que lo va a pagar la gente, y ese tema no se puede hacer. Yo creo que hay que corregir los temas de raíz y bien hecho y con una solución técnica bien adecuada, cosa que no se ha hecho a través de los años en la historia de Chile. Así que hay que ver cómo podemos arreglar este tema, pero no echarlo a perder más. Gracias. Muchas gracias, senador. Hay otro antecedente además, a propósito, es que vino de la Comisión de Agricultura una moción aprobada por los 5 miembros de los senadores integrantes de esa comisión, mediante el cual se aprobaba, ¿verdad?, que la subdivisión predial mínima ya no eran 5.000, sino que 5.000, no eran 5.000 metros cuadrados, sino que eran 5 hectáreas. Y venía aprobado unánimemente. En la sala pedimos que viniera a la Comisión de Vivienda porque nos parecía que era un tema que impactaba más en este ámbito. El análisis que hicimos acá en la Comisión de Vivienda, se analizó, se votó también esta moción y se votó 4 votos en contra y 1 abstención. Pero además de eso, el propio Ejecutivo que estaba presente acá señalaba que el proyecto no estaba en línea con lo que se estaba buscando. Y eso también gatilló a propósito del que estemos en ese contexto, ministro. Senador Urresti, para ir cerrando el tema. Gracias, presidente. Usted
hace referencia, y por eso, ministro, no se sienta aludido, ese es el despelote. Ese es el despelote, porque esto no lo va a regular Agricultura. Usted está bien con este oficio, instruye normas, pero no puede ser la contradicción que traemos de Agricultura, un proyecto de 5 hectáreas, que no tiene ninguna viabilidad, y ahí se aprueba 5-0, y acá se rechaza 4, casi 5-0. Eso es algo que no dialoga. Uno valora esto si no es malo, es una buena instrucción, nadie podría estar en desacuerdo, pero es un despelote lo que ocurre en Agricultura respecto a lo que ocurre en vivienda. Ministro, a mí me encantaría verlo usted con esta misma fuerza y con estas ganas tramitando, a propósito que está el director de CONAF, que aprovecho de saludar, no lo reconocía con la mascarilla, la CONAF pública, pues, ministro. Esa es su pega, ese es su ministerio. Si queremos tener una CONAF que incida, está un proyecto, está ya a la vuelta de la esquina. Y estamos aquí hablando, el ministro de Agricultura, de los loteos irregulares. Algún despelote hay, pues, ministro. El neoruralismo, a mí me ha gustado mucho ese concepto que engloba esta situación. Hay una tendencia a irse al campo, ya no el agricultor, se va el ejecutivo, el que trabaja en intangible, el que trabaja por internet, quiere vivir, quiere tener una huerta, quiere tener árboles, quiere tener un gallinero, es una situación y hay una presión. La pandemia también lo provocó, pero creo que los proyectos de ley, al menos que presentamos, tiene que ser vivienda quien lo trabaje. Con las competencias en materia de suelo le adjudico todas las capacidades y conocimientos al SAC, pero permítanme, el SAC no va a determinar y ni le va a determinar a un alcalde qué núcleo urbano se le va a formar en la periferia de su ciudad. Ahí tiene que estar transporte, ahí tiene que estar obras públicas por la Dirección General de Agua. Usted dice los pozos, efectivamente, o sea, aquí se perforan pozos en todas partes. Está el servicio de evaluación ambiental al final del día. O sea, fomentemos los buenos proyectos, fomentemos si alguien va a tener un loteo que cumpla los estándares ambientales de protección, y para eso está la interconexión, pero no es la decisión del SAC. Yo insisto, a mí me encantaría con el ministro de Agricultura estar discutiendo, apoyando la nueva CONAF, una CONAF sólida, con recursos, pública. No esto. El SVAP. Mire, el SVAP tenemos... ¿Cuánto avanzamos? No se mueve, incluso se revuelve a foja cero. Ahí es donde tenemos los temas. Y lo decía muy bien el presidente de la comisión. Esta resolución de instructivo circular que hace Agricultura, ¿cuánto dura? ¿O va a ser eterna en la situación? Provoca una situación, está bien, se pone un quiebra agua, un parte de agua, pero ¿cuándo? ¿Cuándo es la solución? Yo espero, presidente, con la capacidad de usted como presidente de la instancia, que Vivienda nos presente una discusión. Tenemos aquí 3 proyectos, puede haber una indicación sustitutiva, yo soy autor de uno de los proyectos, yo he aprendido que no hay que enamorarse del proyecto de uno, no es lo perfecto, hay sujeto a escuchar opiniones, la realidad de otras regiones, la opinión de distintos actores, pero vamos solucionando. Yo creo que aquí entre estos 3 textos hay una solución. Punto medio, que regule, que no sea un lío para los alcaldes. Yo lamento mucho y me angustió mucho escuchar a los alcaldes en que no tienen capacidad de ver eso. El alcalde de Puerto Varas lo decía con un dramatismo. Valdivia, para qué decir, uno conoce su ciudad. Río Ibáñez, que debe ser de las comunas más pequeñas, extensa, también el alcalde con una angustia, y te llaman de otros lugares. Entonces, centremos la discusión, presidente. Ojalá que CONAF se aboque a sacar la CONAF pública, entre otras cosas, que es algo que le compete al ministerio. Poder tener ahí con una CONAF pública se puede trabajar, se puede ver efectivamente en la competencia de que las zonas boscosas o la calidad de bosque en esas parcelaciones o en esos loteos o en esos lugares cumpla una estricta normativa, y nosotros podamos tener a la brevedad, presidente, un texto sistematizado, que lo iremos votando de acuerdo a nuestras convicciones, pero claramente dar un paso adelante y no
como están hoy día el estado de las cosas, que creo que favorece, insisto, al loteo irregular, el que no hace bien las cosas. Es una señal temporal, pero que en el mediano plazo no favorece a la determinada planificación. Y el concepto de neoruralismo, la presión de distintos matrimonios jóvenes, tercera edad, legítimamente, como dice el presidente, el pequeño agricultor que se envejece y vende 2 hectáreas para el hijo, para tal o cual persona, esto no lo va regulando. Estamos ganando tiempo, pero claramente nos está enfrentando el problema de fondo. Yo pedirle disculpas, presidente, tenemos que integrar la Comisión de Constitución. Ahora, si es que hay que votar algo para poder tomar la votación. Las palabras, ministro, y los contextos de los pasos que tenemos nosotros ahora por delante. Presidente, muy corto antes que se vaya el senador Durretti, solamente informarle que el gobierno le dio hace ya 2 meses urgencia al proyecto de SBAP y está caminando estupendo en la comisión respectiva de Agricultura de la Cámara de Diputados, a propósito de concentrarse y evitar despelotes. 4 cosas muy breves. ¿Cuánto va a durar el decreto? Si no hay legislación, nosotros estamos obligados a cumplir esto. Yo le insisto, y ahí también voy a aprovechar de reiterar, la nueva administración pública hace 25 años viene diciendo que la tendencia mundial en todos los estados democráticos, salvo las dictaduras, es la intersectorialidad y la intergubernamentalidad, que tienes que tener también diálogo con los municipios, los gobiernos regionales, como se llamen. Entonces, aunque a algunos no les guste, la intersectorialidad se impone en todas las políticas públicas, hay muchas competencias que son convergentes, sanidad, salud, pero también el SAC, etcétera. Entonces, ¿cuánto va a durar esa instrucción? Bueno, mientras no tiene que haber legislación. Una cosa muy simple, y se ha trabajado muy ordenadamente con todos estos ministerios, además se está con la SUTERE trabajando en mejoras para ser más eficaz, y también hemos visto el tiempo de poner plazo para que se cumplan estas legislaciones. El reglamento de los planes regionales de ordenamiento territorial. ¿Qué es lo que yo sugiero? ¿No? Y también lo hemos conversado con el ministro Monte. Como hay cosas que dependen de los entes subnacionales, por ejemplo, Puerto Vara, ¿va a ser un plan intercomunal? Van a los municipios por fin, y ahí concuerdo con el senador Durretti, muy bien la alcaldesa Atman, que fue de las primeras en salir a cumplir la ley. ¿Van a pedir los permisos de edificación los alcaldes? Con todo el respeto al senador Kusanovich. Senador, yo estoy de acuerdo con usted y se ha conversado entre los ministros. Tiene que haber más oferta de terrenos para vivienda social. Claramente los trabajos que se están haciendo se exime los exparceleros La Cora de la subdivisión por los casos que señala también el senador Sandoval. Tiene que haber posibilidades también, porque ha habido pésima ejecución de los subsidios rurales, subsidio de vivienda rural, pero hay municipios como Lanco que no solo planificó la cabecera comunal, también 2 de sus localidades, otros municipios no lo hacen. Y allí hay muchas preguntas, cómo todos los actores son más corresponsables de ir generando la oferta. Pero deje decirle el desastre latinoamericano más grande en un periurbano maltratado. Calera Tango, el gran taco de la región metropolitana. No cientos, miles de parcelas en toda esa área y solo una calle de salida. No, eso es chacota. O sea, cómo usted genera, SODUC, ha habido experiencia, cómo se llega a un acuerdo que permita flexibilidad, permita también flexibilidad de asentamientos en zonas sin calidad agrícola, serios, pero si hay una región que dice, yo en mi PROT voy a poner porque ahí no puede poner prohibiciones, pero puede poner condiciones. Entonces, si una región dice, ¿sabe qué? Ok, sí a los predios rústicos, pero ¿sabe qué? Le vamos a pedir que tenga cierto estilo. Vamos a pedir que el 80% al menos del terreno tenga vocación silvoagropecuaria.
porque puede venir eso. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Porque eso hay que respetarlo. Hay intersectorialidad y hay intergubernamentalidad, pero saquemos una ley corta, se le dice en la jerga, que busquemos ese acuerdo, una ley que permita cuáles son las exigencias mínimas y las obligaciones que tienen la subdivisión de predios rústicos con vocación silvoagropecuaria. Eso es muy importante hacerlo y con respeto al bosque nativo y al cambio climático, a las conformaciones serotípicas, pero también se ha disparado en la zona centro-norte del país. Yo creo que ese acuerdo se está más cerca, aunque ustedes crean, creo que es posible lograrlo en los próximos meses. Bien, muchas gracias, ministro. Presidente, antes de poder retirarse, que se retire el ministro, me gustaría saber cuál es la situación de CONAF. Se hizo la referencia a la urgencia del SVAP, eso es medio ambiente. CONAF depende de usted. ¿En qué situación está la tramitación del proyecto? Durante el año 2023, pero esperamos mandar las mejoras y la mesa a fines de este año, se activa el SENAFOR, o también hay una discusión si se llama SECONAF, ¿no? Servicio Nacional de Cooperación Forestal, pero de hecho ayer el director nacional, senador, por su intermedio presidente, tuvo una fecunda reunión con los distintos sindicatos de CONAF y se está trabajando. Sí, no, está bien, está bien. Lo vamos a conversar sí. con... Vamos, no se preocupe, con la Comisión de Agricultura Sí, hay bien, una sí, bien, ministro, nos tocó... y después del suelo viene, sí, correcto. viene la CONAF. Lo que pasa es que con el Senor nos tocó tramitar ambos proyectos en las comisiones de vivienda, el SVAP y el SENAFOR, de medio ambiente. Sí, bueno, básicamente, estimado, yo, ministro, agradecerle obviamente la voluntad. Nosotros vamos a presentar un consolidado en las próximas semanas seguramente. Vamos a ver cómo lo hacemos para el efecto de tramitar la votación en general, pasar a la sala, abrir el periodo de indicaciones. Los próximos días les vamos a hacer llegar a todos un comparado de legislación comparada en este mismo tema que está aconteciendo en otras partes y cómo lo han enfrentado. Y reiterar lo mismo, ministro, al final lo único que nos mueve es procurar evidentemente un desarrollo, un mecanismo, sustentabilidad en todo lo que hacemos. El mundo rural sin duda tenemos altos desafíos, muchas cosas que hacer, la ciudad nos está demandando otras tantas más. Así que yo agradecerle su disposición, su voluntad, ministro, sobre este particular y agradecemos la presencia de todos quienes nos han acompañado en esta sesión. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias, presidente.